Buenas tardes, mi mayor. Soy Tale Parte, 109 oficiales del curso básico número 47, sin novedad, mi mayor. Ya están prendidos todas las cámaras. Los oficiales, por favor, tuvieron clases con mi mayor Lima. Sí, mi mayor. Ya. En 3 minutos damos inicio. Por favor, voy a hacer una prueba para ver cómo verifican el tema del sistema, para ya darles la última clase. 3 minutos pueden los oficiales irse a lavar la cara, tomar agua, alguna situación. 3 minutos. Bueno, los oficiales me atienden. Por favor, prendemos la cámara, nos incorporamos. Ya. Listo, los oficiales, damos inicio a las clases. Sí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, mi mayor. Ya. A ver, este es el sistema de gestión documental y archivo de Fuerzas Armadas Chasqui. Para los que no han tenido familiaridad con el sistema, sí, aquí estamos en el tema aquí hay un usuario, como pueden evidenciar. Es lo más parecido a un correo electrónico, sí, al manejo de un correo electrónico.
Estos son los mensajes de ingreso o los mensajes recibidos a los cuales uno tiene que dar gestión. El dar gestión es dar disposiciones y obviamente al reasignar, yo estoy sobrepasando esa responsabilidad hacia otra persona dentro del departamento o al encargado de los procesos. Existe tanto la situación para iniciar un nuevo documento en elaboración, recibidos de manera muy general y particular. Voy a explicar el funcionamiento del sistema, ¿sí? Esto prácticamente dentro de del personal de oficiales, con la práctica y con el desenvolvimiento de las diferentes funciones, sí, dentro de los departamentos ustedes van a poder ejecutar esta herramienta informática, que es el sistema de gestión documental. Sobre el sistema de gestión documental, sí, principalmente en lo que se refiere al Chasqui, nosotros tenemos este software abierto, sí, en donde se ha personalizado de acuerdo a las necesidades de Fuerzas Armadas, tanto de FAE, Marina y Ejército, y también Ministerio de Defensa. Es por esto que nosotros aquí en elaboración se van a colocar dentro de las bandejas de elaboración, son todos los documentos que nosotros elaboramos. Los documentos recibidos son los que se encuentran a nuestra responsabilidad de acuerdo a la gestión. Nosotros al reasignar, sí, entregamos la responsabilidad de ese documento al encargado del proceso. Mediante informar no le estoy dando la reasignación del documento, no le estoy dando responsabilidad, más sin embargo sí le estoy dando a conocer, ¿sí? Sobre esa actividad, un documento no podemos reasignar a varias personas. Esa funcionalidad del sistema únicamente nos permite reasignar a un solo usuario. El informar ese documento sí nos permite a un sinnúmero de usuarios y dependerá también de las diferentes áreas. Para cerrar gestión, una vez que yo he dado cumplimiento o responder el documento, sí, yo puedo cerrar gestión de un documento mediante esta opción de archivar. Los comentarios me sirven para establecer algún lineamiento cuando tengo un documento todavía pendiente. Establecer una tarea, sí, es una herramienta que me va a permitir, sin reasignar el documento, por ejemplo, cuando yo tengo la responsabilidad de elaborar un instructivo o una directiva, yo puedo asignar, si bien es cierto, esa es mi responsabilidad, yo puedo asignar algunas tareas, mediante estas tareas yo puedo reasignar, ¿sí? Ese documento para que vayan realizando alguna tarea dentro de los procesos o dentro de las actividades de cada uno de los que pertenecen a mi oficina. La situación de carpetas virtuales, obviamente, ya tiene que ver con el tema del archivo del Chasqui, ¿sí? Nosotros a este costado también podemos observar el acuerdo de confidencialidad, formatos, la situación del uso de la firma electrónica, un icono de ayuda y también para salir del sistema. Un documento enviado, aquí en esta bandeja son todos los documentos que mediante firma electrónica o sin firma electrónica he podido enviar. He podido enviar para el diferente trámite. En esta bandeja, por lo regular, yo tengo los documentos que están legalizados por mi persona. Cuando no encuentren esta llavecita, sí, quiere decir que ese documento está enviado sin firma electrónica. Cuando existe esta llavecita, quiere decir que el documento está firmado electrónicamente. Cuando exista este análisis o esta advertencia, sí, con este signo de admiración en color rojo, quiere decir que es urgente. ¿Listo? Sobre la situación de informados, sí, esa es la bandeja cuando a mí me informan
pero no tengo responsabilidad sobre esa documentación. ¿Sí? Entonces, los oficiales, cuando tengan una bandeja, este momento yo, por ejemplo, tengo un documento en mi bandeja como, como informado. Y dice, dando a conocer las observaciones presentadas al Servicio Nacional de Contratación Pública en el proceso de adquisición de repuestos para los vehículos de línea Sino Trug de las unidades de la tercera división que apoyan el convenio SELEC Midena para el año 2022. Si yo abro aquí el documento, sí, no está bajo mi responsabilidad, pero yo al tener un documento de información es porque requiere conocerse, y yo considero que aquí debe haber algún oficial o algún voluntario de la Academia de Guerra que esté involucrado en este proceso, que deberá conocer estas observaciones. ¿Sí? Entonces ahí lo que hago es darle trámite o dar a conocer. El hecho de que me informen no quiere decir que uno no tenga que realizar alguna gestión. Por algo me van a enviar o o me están indicando esa actividad. ¿Sí? Vamos este momentito a revisar de qué se trata. O simplemente voy al recorrido. En el recorrido, dentro de la documentación, sí, me va a permitir hacer un seguimiento de qué procedimiento ha seguido el documento en cada una de las áreas, desde que ha sido asignado. El darle gestión o reasignar la documentación y el momento en que yo archivo ese documento, doy por terminado el tema de la gestión de la documentación. Y eso se puede evidenciar en el recorrido del documento. ¿Sí? Al cerrar gestión, uno va a poder tener la situación de la bandeja del control de la documentación. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, aquí se maneja grandes cantidades o ciertos volúmenes de documentación, y al colocarlas aquí en carpetas virtuales, vean, oficiales, aquí lo que estábamos hablando, del tema del tema de todos los que están haciendo gestión sobre ese documento, ¿sí? Cómo han ido informando a través de todas las unidades, ¿sí? Entonces, todas las unidades han sido informadas sobre esta actividad. Entonces, aquí uno puede dar seguimiento, ¿sí? Con los usuarios de todo el personal que ha sido informado sobre esta novedad o sobre esta gestión del documento, ¿sí? Bueno, aquí también está el tema del número de días, ¿sí? De los usuarios actuales y cómo se está analizando el tema de las diferentes unidades a los que han sido informados. Espérenme un momentito, por favor, los oficiales.
Mil disculpas por la interrupción, los oficiales. Ahora, sobre el tema de otras bandejas, están documentos eliminados y los documentos reasignados. En esta bandeja, sí, en mi caso tengo 2.381 documentos desde que en el año. Entonces aquí también existe, sí, una codificación y el sistema nos ayuda a cumplir con todos los procedimientos de lo que habíamos hablado con el tema de los principios archivísticos, principio de procedencia y principio de orden original. ¿Qué es lo que aquí se respeta, oficiales? Atenderán. Aquí lo que se respeta es el tema de el orden cronológico de acuerdo a las fechas. Y de acuerdo a esa cronología, sí, por fechas y por números se le da una codificación. La codificación está de acuerdo al manual Medomi, pero asimismo la codificación, donde están empatadas las herramientas metodológicas, sí, están acá dentro de las carpetas virtuales. Y las carpetas virtuales están establecidas por el tema de acuerdo a los años y de acuerdo a la actividad que estamos realizando, o de acuerdo al proceso que estamos realizando, sí, está conforme la codificación que envía el cuadro de clasificación documental. Por favor, los oficiales, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Mi mayor, buenas tardes, teniente Ludeño López Ruda. Sí, buenas tardes. Mi mayor, solicito una consulta en lo que compete al Chasqui. Cada año se reanudan las cuentas tanto de los reasignados como eliminados y archivados a cero. Por Sí, ende, todos los si años, nosotros, se encierra el sistema oficial. Sí, mi mayor, solicito, pero mi consulta era a lo que va a lo siguiente. Si yo en año anterior, por ejemplo, el año anterior que era oficial de logística, se me ocurre, yo quiero buscar un documento de años pasados que haya reasignado al comandante de unidad, que se envió un oficio a la brigada en este caso. ¿Cómo hago la búsqueda de ese documento? Solicito, mi mayor. Ya. Como usted sabrá, el tema de la consulta de documentos, tenemos que irnos al manual. Y aquí hay una administración del sistema de gestión documental. Las búsquedas se pueden realizar a través de los administradores del sistema, o a su vez tiene que ser cuando ya sobrepasan los 2, 3 años, de acuerdo a la tabla de plazo de conservación. Usted tiene que hacer las consultas mediante base de datos. Las consultas mediante base de datos esto lo hacemos, solo pocos tenemos administración de todo el sistema de gestión documental y acceso al archivo. Entonces, de acuerdo a su función, por medio de base de datos, nosotros accedemos a toda clase de documentación. Lo que hace usted, sí, como usuario que ya ha cumplido la función en años anteriores, lo que hace es oficiar al secretario general de la fuerza. Usted indica las fechas de inicio o las fechas o la fecha como referencia. Si usted pide unas fechas de referencia, la función que está cumpliendo o la función que está y usted pide los reportes, ¿sí? Y se puede generar los diferentes reportes que le permitan hacer la consulta de los documentos para que usted tenga acceso a ese seguimiento de la documentación. En un principio, como por ejemplo ahorita me estoy yendo a búsqueda avanzada, sí, aquí lo que hacemos al indicar número de documento, número de referencia, para buscar en el texto el asunto, el tipo, la categoría, ¿a qué me estoy? Las fechas, las referencias del registro, todas las áreas. ¿Qué se supone que es esto? Voy a ver, puta, y le doy un punto para el ensayo. ¿Qué se supone que es esto? Metadatos, bien. ¿Quién dijo metadatos? Nombre. Es mi mayor, teniente Paguayales. Ya, tiene un punto en su ensayo. Listo. Paguay. Bueno, está atento. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aprovechen que es del último día de clase.
Mi ¿Alguna mayor, otra solicito, pregunta con Teniente expresión de Alfaro, le saludo a mi mayor. Yo tengo una duda con respecto al ciclo vital de la documentación. Dígame. El archivo de gestión es en cada una de las oficinas, ¿verdad? Así De ahí es. viene el archivo central. Ese archivo central tiene que estar siempre en la unidad mismo, una dependencia específicamente para esos archivos, o puede estar en otro lugar. Supongamos los archivos en la comandancia, sí. Ya. A ver. Los archivos centrales, por norma, de acuerdo a la regla técnica, que ya leyeron en la regla técnica lo que se hace o lo que se expidió para el tema de acuerdo a las políticas del sistema de gestión documental. Un archivo central debe componerse no uno por toda la institución del ejército, más bien como cada una es una unidad productora, cada unidad, o en un fuerte militar puede haber una o varias unidades productoras, como el hecho de la brigada blindada, la brigada de fuerzas especiales, aquí la Balbina, sí, por optimizar recursos, se ha determinado de que exista por fuerte militar, por lo menos tiene que haber una instalación o dos instalaciones que permitan, de acuerdo al volumen de la documentación, donde se cumplan si es en lo posible, todas las normas de almacenamiento, de seguridades y todo, por lo menos un archivo central por cada dependencia. En el Ministerio de Defensa, cada fuerza tiene su archivo central, fuera de las instalaciones del Ministerio de Defensa. Sí, había un proyecto en el sentido de hacer un archivo unificado en el ex COSFA. Sin embargo, eso está un poco complejo. Lo que se necesita, más que la instalación, se necesita cumplir los procesos de transferencia documental, cumplir con los tiempos. Y obviamente, sobre la base de este manejo de los archivos centrales, sí, tiene que irse supervisando ya por norma de acuerdo a los valores primarios, y todos comprenderán que dentro del sistema de gestión documental, como en los documentos físicos que todavía se tramitan, de ley yo voy a necesitar de un archivo central para poder cumplir con la tabla de plazos de conservación, ¿sí? Y para poder cumplir con las transferencias. Si no, no puedo dar cumplimiento al ciclo vital del documento, ¿sí? No pueden sobrepasar documentos en el archivo de gestión. Y para eso aplicamos estas tablas y estas herramientas metodológicas. ¿Alguna otra pregunta, por favor, con respecto al manejo del sistema, los sociales? Bueno, creo que está entendido. Como yo les había explicado, por favor, vamos a tener nuevamente 5 minutitos de descanso y terminamos el tema de la materia en sí. Voy a explicar lo de la tarea integradora y adicional el tema de su evaluación. Con eso quedarán con tiempo para seguir realizando sus trabajos y con la debida anticipación solventar algunas dudas con respecto al tema de la evaluación, esperando de que todavía nos quede este día y que puedan aprovechar sobre cualquier duda que tengan con respecto al avance de la materia. 5 minutos los oficiales, por favor.
área de conocimiento. ¿Alguna novedad de más antiguo? Buenas tardes, mi mayor. Ninguna novedad, mi mayor. Sin novedad. Afirmativo, sin novedad, mi mayor. Gracias. A ver, el teniente Bulgarín. ¿Se encuentra? Ordene, mi mayor. Solicito el teniente Bulgarín, está en el baño, mi mayor. Ya bueno. Teniente Lara. Ordene, mi mayor, buenas tardes. Ordene, Ya. A ver, Lara de artillería. ordene, mi mayor, buenas tardes. Hábleme sobre el ciclo vital del documento. Solicito el ciclo vital, tiene que ver con el periodo que transcurre o que cruza el documento desde que inicia o se crea en las oficinas hasta que tiene su tiempo o periodo de vigencia o permanencia. Luego pasa al repositorio, archivo central, y así hasta proceder a su archivo definitivo, mi mayor. No es archivo definitivo, sino a su disposición final, que puede ser la eliminación o la conservación. En el proceso archivístico nos habíamos quedado en el tema. Vamos viendo, por favor, para terminar el tema de la materia. Los oficiales en sus tiempos libres, por favor, yo espero que hayan desarrollado todo el tema de haber visto los videos y las actividades interactivas, lúdicas que existen en la plataforma. Bueno, se ha cumplido con la gran mayoría de los objetivos, que era el tema de que ustedes tengan una idea general de lo que es la gestión documental y el proceso de archivo. Analizamos el tema ya a este momento, se les dio una explicación rápida de cómo se maneja el sistema de gestión documental. Habíamos hablado de las herramientas metodológicas que en este momento muy rápidamente estoy pasando. Ya habíamos establecido sobre estos procesos archivísticos, ¿sí? Sobre algunas situaciones. La tabla de plazos de conservación documental, ya se había tratado sobre este tema. Espero que no haya ninguna duda al respecto. Habíamos hablado también de la preservación de los archivos. Se había establecido también algunos temas de infraestructura física, evaluaciones y un sinnúmero de otras aristas que estoy pasando muy rápidamente. Bajo ningún concepto el tema de la evaluación va a ser de algo de memoria. Lo único que quiero es que van a analizar estos conceptos y que ustedes en un párrafo corto me indiquen sobre la importancia de estos elementos. Para eso ustedes tienen que sí saber de qué se trata y voy a puntualizar sobre ello. Y eso también lo van a plasmar en su trabajo de la tarea integradora grupal de fin de módulo. ¿Sí? El otro, alguien que por favor, si quedó claro el tema de las copias certificadas y las compulsas. Ya. Bueno, veo que está claro. Ya. Vamos con esta situación ya una vez que analizamos el tema de la gestión de los documentos físicos y algunos procesos archivísticos que se manejan en los archivos. Sí,
vamos a poder hablar, ya que vimos el sistema de gestión documental, el tema de los documentos electrónicos y digitales. Sí. Con respecto a los documentos electrónicos y digitales de archivos que se hayan producido en cualquier época o soporte diferente al papel, forman parte del sistema institucional y del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Su identificación como documentos de archivo se basa en la misma metodología técnica que se aplica para los documentos impresos. Emanan de ejercicio de las funciones y atribuciones de la entidad pública. Sus requisitos de calidad, como los documentos del papel, son la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y disponibilidad. Toda información en cualquier soporte digital, ¿sí? Necesita tener estos principios. Los documentos electrónicos de archivo, asimismo, nosotros tenemos que tener como base los diferentes programas en donde se va digitalizando. Y estos ordenadores, por lo regular, el más usado es Office, ¿sí? Sin embargo, estos se tienen que alinear a través de una digitalización. Para la digitalización y desmaterialización de los impresos, es importante, oficiales, que para que no sea vulnerada la información, nosotros, y es recomendable que se trabaje, y por eso únicamente, ¿por qué creen que únicamente los documentos que se generan en el sistema de gestión documental, en el momento de firmarlos electrónicamente, sí, lo único que generan es a través del formato PDF o Adobe? ¿Cuál es la razón? Para no poder cambiar la información, mi mayor, o alterarla. Claro, esa es ahora, obviamente que nosotros también tenemos esta situación del PDF editable. Mi mayor solicito tal vez es porque en el PDF también permite la opción de plasmar las firmas y verificar la firma del documento. Ahí también se ve cuándo se ha firmado, en qué condiciones se ha firmado, mi mayor. Sí. Aquí quiero hacer una puntualización con respecto a los PDFs y a la firma electrónica. Esto conlleva también la situación de que tienen un código QR, y ahí se autentica la situación de la firma y se ve la validez. Sin embargo, con el PDF editable, el momento en que nosotros visualizamos dentro del sistema, es la única forma de establecer, si yo este momento, por ejemplo, descargo una orden general que también se genera el PDF con marca de agua y con algunas seguridades, yo puedo editar ese PDF con alguna situación y enviar. Pero dentro de los sistemas cumplen estas funciones de estos principios de los que habíamos hablado, y por esa es la razón de que muchas de las veces tiene esa seguridad y podemos llegar a establecer una copia certificada de esa información. Entonces, la digitalización y la desmaterialización de los impresos, por lo regular, de acuerdo a las herramientas metodológicas, se tienen que visualizar en esta herramienta. Nosotros a lo largo del tiempo, sí, hemos visto la evolución desde que éramos pequeños, hemos visto la evolución de la tecnología a través del tiempo, sí, y los soportes van cambiando. Voy a poner un ejemplo. El tema del manejo, cuando yo entré al colegio, se manejaba el disquete 1/5 y 3/4. Sí, no sé si alguien se familiarizó con esos disquetes. Luego pasamos al CD como soporte, luego pasaron a los discos de las computadoras que eran con sus monitores, con los CPU excesiva, pasamos al tema de las laptops, ¿sí? Luego ya no se guardaba en CD ni en las memorias, pasamos a las memorias, a los USB, y luego ahorita estos USB o las memorias están quedando en desuso y las situaciones de almacenamiento se están manejando en la nube. Esos soportes van cambiando. En cuanto al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Ecuatoriano, sí, tenían en el soporte se me fue el nombre, pero lo que se hacía era una fotografía de la digitalización de los documentos, se hacía mediante, se me fue el nombre de este aparato,
pero obviamente antes tenían estas máquinas que quedaron en desuso, ¿sí? Los microfilm, perdón, se hacía a través de microfilm. Entonces, estos microfilm, no sé si han visto en las películas antiguas cuando hacen el tema de las consultas de los periódicos en las diferentes bibliotecas, en las bibliotecas gringas, en las bibliotecas europeas. Entonces, eso está microfilmado. Y estas microfilmaciones tienen estas máquinas que nos permiten pasar las microfilmaciones. Existe en soporte de microfilmación a nivel Ejército y Ministerio de Defensa Nacional un total de unos 10.000 microfilm, pero lamentablemente ya no existen los lectores o ya no valen, ya no existen los repuestos. Entonces tal vez mucha de esa documentación se va a perder porque si bien están los microfilm, ya no sirve la máquina, ya está caduca. Entonces, por esa razón también no se va a digitalizar todo, ¿sí? Porque con el valor del tiempo antes decían, a ver, digamos que digitalíceme y eso contribuía a que cierta clase de información se encuentren en 100 CD-ROM, ¿sí? Ahora, ¿qué computadora de última generación viene con lector de CD-ROM? Después de 20 años, ¿creen ustedes, sí, que con esos 100 CD-ROM van a poder ser leídos en esta temporalidad de la que estoy hablando? Ese soporte no van a tener acceso. Va a pasar lo mismo que pasó, y esta situación en la microfilmación se dio en los años 90, ¿sí? Ha pasado prácticamente casi 30 años y lamentablemente estas microfilmaciones ya no se tienen acceso. Entonces, pensando en cómo va a ser el manejo de los soportes electrónicos, los oficiales tienen que también saber tomar las decisiones respecto a los sistemas de gestión documental. Esperen un momentito, por favor. ¿Dónde? Gracias, los oficiales. Continuamos. El Mintel, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, es el ente rector del tema del sistema de gestión documental que maneja la administración del KIPUX a nivel sector público. Nosotros, en cambio, ya lo alineamos al tema de la regla técnica nacional y está bajo responsabilidad de la Secretaría General, sí, de las tres fuerzas. Es un lineamiento, por favor, que deben tomar en cuenta. Ya. Ahí está esta situación de compresión de la documentación, ¿sí? Y aquí está la recomendación, que el formato sea el PDF de lo que habíamos estado conversando. Bueno, esta situación de la indexación, digitalización y la indexación. La indexación únicamente, aparte de la digitalización, lo que hace la indexación es el tema de hacer la foliación de la documentación, sí, de la documentación electrónica. Y obviamente también el tema de la indexación nos permite hacer un expurgo, pero en el sentido ya más digital. Bueno, la situación del tema, como ustedes pueden observar, sí, el soporte de digitalización, que ahorita va a permitir primero que no se altere la información, sí, la recomendación es en PDF o en alguna otra aplicación parecida que no me permita cambiar esa información, sí. Ya. El tema de los servidores. Esto habíamos hablado muy puntualmente de que con el tema de servidores a veces se necesitan estos servidores de espejo para que
el resguardo de la información sea permanente. ¿Por qué permanente, oficiales? Porque lamentablemente siempre existe esa vulneración en el momento en que donde están los servidores físicos, ¿sí? de la información. Lamentablemente puede suceder cualquier situación de incendio, inundación, daño, el tema de subidas o bajas de voltaje que puede dañar estos servidores. Y para eso nosotros necesitamos tener servidores de espejos donde se respalden la información. Es lo que está pasando con nuestros dispositivos. Muchas de las veces nosotros ya tenemos ancladas la información a la nube, ¿sí? A través de los ordenadores que pueden ser, bueno, en este caso se recomienda el Gmail, el Hotmail, pero tienen todos sus Drive, ¿sí? Y estos Drive que se generan como trabajo colaborativo, como situación, no se puede vulnerar la seguridad y por lo regular ahora ya nos permite tener un soporte de la información. Ahora, con respecto a la información militar clasificada, ¿sí? Es necesario y es imperante también tener un soporte de papel, ¿sí? Y hay cierta clase de documentación clasificada que no se podrá tener ni en ordenadores, ni en nubes, ni en tema de sistemas por el tema de la vulneración. Para esa clase de documentación continuamos con los procedimientos tradicionales, de gestión documental y de resguardo, ¿sí? Ya. Con el tema... Mayor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi mayor solicito, en ese caso estaría los que son los planes de las unidades. Exactamente. El tema de los planes de las unidades, cuando ya, o los planes del Comando Conjunto o del Ejército, cuando ya están legalizados, ¿sí? Deben tener un tratamiento que no sea a través, yo no le puedo mandar un plan de la fuerza o del ejército o de una división, de una brigada, tanto de guerra externa como de ámbito interno, no se debería manejar debería manejarse en un ordenador, en un único ordenador, pero prácticamente no se le debería compartir a través del sistema, peor aún por medios de WhatsApp o por medio de Telegram o por medio de lo que ahora se nos hace muy fácil. Lamentablemente nosotros ahí vulneramos la seguridad del momento en que ya hubo inconvenientes con el tema de la orden general. ¿Qué hacemos con la primera orden general que sale con los pases? ¿Por dónde nos llega, oficiales? Por el WhatsApp. Por WhatsApp. A lo moto. Por de las redes sociales, mi coronel, el WhatsApp, Instagram, el Telegram. Ya, entonces lamentablemente eso es una vulneración que nosotros estamos realizando con un documento reservado. Felizmente esa clase de documentación queda, a la larga queda entre nosotros, ¿sí? Porque no toda clase de la información que se maneja en la orden general tiene que ser de conocimiento público, ¿sí? Si usted analiza una orden general y si es que un enemigo, ¿no es cierto?, un enemigo determinado establece el tema de poder analizar todos los días las órdenes generales del ejército, es muy fácil saber mediante esas órdenes cuál es la estructura y las actividades que cumple la fuerza, cómo se está capacitando, cómo se está especializando, de acuerdo a los nombramientos, de acuerdo a los procesos, cuáles son los procesos de ascenso, cómo es la rotación de pases, cómo es el tema de capacitación del personal militar, con qué material se están capacitando, qué material está saliendo de baja. Entonces es información sensible, oficiales, es información sensible. Y por eso es el cuidado que debemos tener con la información militar. Muchas de las veces, inclusive a través de los sistemas, tuve la oportunidad de esta última vez que estuve en la brigada blindada,
cuando terminé el curso avanzado, de realizar o de llevar el tema de, me parece que la Agruconge, ahorita aquí también ya en la Academia de Guerra ya se implementó, pero existe un sistema para llevar los libros de la prevención. Sí, en algunas unidades militares existe eso, estos libros que ya están dentro de un sistema. Y eso también facilita las cosas. Los sistemas nos facilitan el trabajo, sí, pero asimismo también siempre hay que pensar de la vulnerabilidad de la información militar. Y para eso también debemos de tomar las medidas necesarias. Y eso es lo que yo quiero que se concientice. Nada más. Este es el objetivo de estos 3 días de clase que hemos tenido, o 4 días de clases que hemos tenido. Y obviamente, este momento, por favor, sobre esos temas ya se habían analizado, ya saben lo que es los metadatos, ¿sí? Y para qué sirven. El tema, por favor, de los oficiales, de ver el tema de esto de las carpetas virtuales, que es lo mismo que una carpeta física o un folder de archivo físico. Lo que hacemos es en carpetas virtuales ir armando el archivo digital de las unidades, ¿sí? A través de una codificación que está basada, la codificación está basada en el cuadro general de clasificación documental como herramienta metodológica. ¿De qué difiere el cuadro con la tabla de plazos documentales? Del mismo cuadro de clasificación documental, con los plazos donde se determina en cada uno de los documentos el tema el tema de los tiempos que deben cumplir tanto en las diferentes categorías de archivo. Mi mayor, una pregunta. Siga. Mi mayor teniente Moreno, porque mi mayor solicito en este caso del Chasqui, los procesos son, o las carpetas que están en el sistema Chasqui, son las mismas que se utilizan en la brigada y en el batallón, porque cuando uno se guarda en una carpeta, hay, bueno, en el batallón no hay una unidad financiera, pero eso aparece en el Chasqui. Me atienden. Las carpetas y las codificaciones, sí, de los diferentes procesos están para todas las divisiones, brigadas y batallones con un mismo código, sí. Pero el código no significa que no están separadas por unidades. Dentro del Chasqui están separadas las áreas y cada unidad tiene su área. Si bien utilizan el mismo código, tienen cada unidad, cada reparto, cada división, cada brigada tiene su repositorio diferente. Sí, tiene su carpeta diferente. Lo que manejan es el mismo código, pero cada unidad, sí, a nivel división, brigada y batallón, no hace falta, por ejemplo, usted va a poder visualizar. Como miembro del área, se le cargó a todas las series documentales de la división, brigada y del batallón. Perdón, mil disculpas. Entonces, la codificación en el sistema, sí, esa misma codificación está para la división, pero en el membrete usted especifica qué unidad es. Eso pasa en el archivo físico y en el sistema pasa lo mismo, ¿sí? Se codifica de la misma manera, pero cada unidad tiene su carpeta diferente dentro del área, ¿sí? Entonces no se mezcla la documentación. De cada unidad, si bien tienen el mismo código, se respeta el tema de la procedencia, del principio de procedencia de cada documento. ¿Está claro con lo oficial? Sí, mi mayor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, oficiales? Este momento sobre la marcha, porque ya voy a ir terminando, para que ustedes puedan terminar con su trabajo. Los oficiales, por favor, me confirma el más antiguo si es que ya verificaron en la plataforma, si es que está habilitada la tarea. Este momento verifiquen en la plataforma si es que está habilitada la tarea hasta mañana, viernes. Sí, ya está habilitado. Mi mayor ya se encuentra habilitado hasta el día de mañana. Ya, muy amables. Bueno, oficiales.
Como es el último día de clases, también es el tema de que yo quiero que aprovechen esta última hora que tenemos para que puedan seguir trabajando en sus ensayos. Sin embargo, voy a hacer una explicación ya para la tarea integradora de fin de módulo, que corresponde o equivale al 25% de la nota de la nota final del módulo. Que esta es una tarea integrada. Sobre la base de los pedidos, los oficiales del módulo docentes estamos ya armando el tema. Me corresponde una parte. Sobre los expedientes o sobre los pedidos que ustedes van a manejar en el resto en el resto de áreas de conocimiento, ¿sí? Yo voy a hacer un pedido. Y sobre esta situación, este trabajo y es grupal. Yo espero que tal vez, no sé si el capitán Albán ya les compartió a ustedes o ya les hizo llegar cómo están organizados sus grupos de trabajo para este módulo. En los paralelos. Sí, mi mayor, ya tenemos los grupos de trabajo ya. Ya, entonces me parece esa situación. Yo, cuando me de volver a conectar, cuando ya se les exista ya el instructivo y la situación del trabajo para explicar mi parte. Pero me voy a adelantar. Sí, me voy a adelantar este momento. Déjenme ver si es que está. Ya. A ver los oficiales. Me atienden. Sí se ven, ¿no es cierto? Ya. Sobre la tarea integradora, los oficiales van a desarrollar, ¿sí? Sobre la base de los expedientes tanto administrativos o logísticos que les pidan, ¿sí? Ustedes van a analizar estos conceptos que están en la nota de aula y que yo he explicado de manera muy general. De esa misma manera, ustedes en su grupo, sobre la base de un expediente de archivo, ¿sí? Van a tener que desarrollar los siguientes conceptos. No quiero que me pongan el concepto en sí, lo que quiero es que hagan un análisis nuevamente de la importancia. Por cada de estos 10 puntos, yo lo que necesito es que por cada punto ustedes desarrollen una media página en un párrafo o en unos 2 párrafos estructurado de ideas coherentes, ¿sí? La importancia de estos conceptos. Y sobre esa misma base, ¿sí? Sobre esa misma base, de estos 10 puntos, eso ya les va a servir para su examen final. Sobre estos 10 puntos irán 4 o 5 preguntas sobre lo mismo. Entonces ustedes ahorita ya van a repasar para el examen con esto. Ustedes en el trabajo grupal van a desarrollar estos 10 puntos. Ustedes tendrán que en su examen de estos 10 irá unos 4 o unos 5 puntos. ¿Sí? No quiero que me pongan el concepto que dice la nota de aula, sino que realicen un análisis de la importancia, del por qué, ¿sí? En un párrafo determinar qué es por ejemplo, voy a poner un ejemplo en este momento. Principios archivísticos. En el primer párrafo, de manera muy general, ¿cuáles son estos principios archivísticos y cuál es la importancia? En una conclusión causa-efecto. ¿Sí? Son importantes por estas razones. Eso es todo. Y hacer de acuerdo al situacional que se les ponga con el expediente. Y aquí vamos a ir viendo el tema del expediente. ¿Por qué es un expediente de archivo? Porque tiene, sí, valores primarios. Puede tener un valor administrativo, legal, contable, financiero, etc. De los valores que habíamos hablado. Entonces eso yo tengo que ir justificando. Principios archivísticos, categoría del archivo. Al hablar de las categorías de los archivos, estoy hablando del tema del archivo de gestión y el archivo central principalmente, porque esas son las categorías donde están los archivos de la documentación de un expediente, ¿sí? Que tiene todavía valores primarios. Las atribuciones de la unidad productora, que también están en su nota de aula.
la clasificación documental, la foliación y el expurgo, la evaluación documental, las transferencias documentales, la preservación de los archivos, el préstamo documental y copias certificadas y la baja documental. Tienen la nota de aula, tienen los conceptos, pero sobre estos 10 conceptos básicos, sobre esta, yo quiero que ustedes analicen esa importancia que le tienen que dar al expediente de archivo. Yo aquí, con esta tarea, tanto tarea grupal y con la evaluación final, o sea, yo he cumplido con el objetivo de que ustedes tengan una idea general de los procesos archivísticos, ¿sí? ¿Qué se basan en estos procesos? Algunos son procesos y otras son actividades. Pero con esto, si es que ustedes lo analizan dentro de la nota de aula, ustedes pueden tener un concepto general de lo que requerimos. Sobre esta base va a ser la evaluación oficiales. Asimismo, en un párrafo estructurado de ideas, en un párrafo estructurado coherente de ideas, ¿sí? Con este análisis de causa-efecto, ustedes deberán saber para su examen estas 10 aristas, estas 10 ideas, estos 10 conceptos, de los cuales dirán de 4 a 5, no hay misterios oficiales, no hay misterio. O sea, y ahí yo me doy por satisfecho de que ustedes tengan una idea general y sobre la importancia que debe tener de aquí en adelante. Cuando ustedes de este momento vayan a sus unidades a cumplir funciones dentro de las planas mayores en su nuevo grado, nos ayuden para cumplir con estos procedimientos. Estos procedimientos se tienen que cumplir en todas las áreas oficiales, en todas las áreas. Ningún área se queda fuera. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Mayor, buenas tardes. Con respecto a esta parte del análisis que hemos realizado y lo que yo quiero de ustedes? Dígame, por favor. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Nombre? Permiso, mi mayor, buenas tardes, Teniente León, le saluda mi mayor. Mi mayor, solicito en cuanto a lo que nos indica que va a ser el repaso para el examen final, no sé, mi mayor, si nos puede facilitar un documento que nos sirva como ejemplo para poder repasar, porque lo que le entendí es que usted en lo que es la tarea integradora final nos va a dar un texto o un documento en el que nosotros tenemos que reconocer estos 10 puntos e ir desarrollando lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? No, verá, yo le voy a dar un expediente de archivo. Un expediente. Yo le voy a dar un expediente de archivo y usted se ayuda de la nota de aula. Sobre la nota de aula, usted, en ese expediente de archivo, usted tiene que analizar por qué es importante cumplir con ese concepto que está ahí en los 10 puntos que acabo de demostrar. Sobre esa misma base de la evaluación, ustedes tienen los conceptos, tienen el tema de los videos, en algunos videos lúdicos de algunos juegos, y ustedes sobre esa base tienen que hacer un análisis sobre la importancia que debe cumplir ese expediente de archivo en un situacional para que cumpla. O sea, ¿por qué en ese expediente de archivo es importante el expurgo? Alguien que me diga. Con lo poco que hemos explicado. No aglomerar la documentación innecesaria. El expurgo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la...? Los documentos que se encuentran excesivos, así como clips también, o las grapas de igual manera, mi mayor. Ya, entonces, el expurgo es limpiar los documentos o retirar las situaciones sobrantes que no pertenecen a un expediente de archivo, ¿sí? Entonces, un expediente de archivo que puede tener 50 hojas con copias o con situaciones como clips, grapas, post de notas, etcétera, etcétera, yo al limpiar, al determinar yo de lo que es un expediente de 100 folios, el momento en que yo lo hago como expurgo documental, puede quedar un expediente de 25 hojas, ¿sí? Y ese a mí me resta espacio y yo puedo optimizar ese espacio.
Ahora, en Mi un mayor párrafo solicito. estructurado, ¿por qué quiero que repasen o va a servir el tema de la tarea integradora? Porque en un párrafo estructurado de ideas, sí, donde justifiquen ustedes ya como oficiales del curso básico de armas y servicios de aquí de la Academia de Guerra, desde el punto de vista académico, por eso son párrafos académicos, ustedes tienen que sustentar. Ya no pueden escribir un párrafo sin tener coherencia oficiales. Ustedes ya van a ser capitanes y los oficiales tienen que estar en la posibilidad de que si a mí me piden un criterio, ¿sí? Yo me puedo equivocar al hablar, pero el momento de escribir, cuando yo tengo el conocimiento, uno tiene que estructurar sus ideas. ¿Cómo estructuro las ideas oficiales? Eso no les voy a enseñar yo. Hay algunos tutoriales en YouTube donde usted puede argumentar. Sí, para eso yo les voy a pasar este momento. Me voy a permitirles, me esperan un momentito, en unos 5 minutos yo les voy a pasar cómo se estructuran ideas. Les voy a pasar un segundito, déjenme ver dónde está mi librito. Sí. Ya. Voy a pasar este librito oficiales de cómo escribir bien. Sí. Ya les paso el Mil magnético. disculpas, mi mayor solicito, no se logra divisar el librito. No, ya les paso el magnético aquí no lo van a ver. Pero cómo escribir bien de Hernán Rodríguez Casteló. Así se llama el libro. Cómo escribir bien de Hernán Rodríguez Casteló. Y les voy a pasar también otra ayuda de cómo hacer párrafos estructurados. Entonces aquí lo que nos enseñan es lo que nos enseñaron en la escuelita. ¿Sí? ¿Cómo se escriben las oraciones? ¿De qué están compuestas las oraciones? De sujeto, verbo y predicado. ¿Cómo se hacen los párrafos? Los párrafos se hacen, ¿sí? Oraciones con conexiones. ¿Sí? Con conexiones coherentes donde yo quiero plasmar una idea, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí como está plasmado un ensayo, sí, en un párrafo también tiene que haber una introducción, una idea principal y una conclusión. El momento en que yo leo un párrafo estructurado de ideas. Y en eso yo sí voy a ser bien exigente. Tanto en su examen como en sus trabajos. ¿Sí? Y obviamente en sus ensayos. No existe un formato determinado. Pero hay que hacer el ejercicio de escribir y leer. Luego, cuando yo lea, se puede determinar oficiales, si es que yo mismo, yo que estoy escribiendo, entiendo el párrafo, es que está bien hecho. Si es que yo no entiendo a leer en voz alta el párrafo y no lo entiendo, ahí tenemos problemas. Entonces, el ejercicio más común es armar oraciones con conectores y cómo se estructura una oración. Una oración compuesta es con el sujeto, verbo y el predicado y los diferentes complementos. Entonces ahí uno llega a poder escribir bien. ¿Sí? Entonces en ese sentido los oficiales tienen que poner un poquito de ahínco, ¿sí? De sacrificio. No, sacrificio no. Porque para eso nos están pagando, para perfeccionarnos, oficiales, y eso deben ser conscientes. Entonces, lo que tenemos que poner es un poquito de entusiasmo, porque ustedes están en un periodo académico, y sobre ese periodo académico ustedes tienen que demostrar, ¿sí? Tienen que demostrar. No mandar a hacer los trabajos, porque de nada les va a servir el momento en que ustedes vayan al examen, tengan un excelente ensayo y no puedan desarrollar 2, 3 ideas que le estoy pidiendo para cada uno de los conceptos que se habían analizado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, oficiales? Ya son las 5 de la tarde. Solicito una pregunta con respecto al expurgo, mi mayor.
Sí, dígame. Usted indicó que se elimina el exceso de documentación. ¿Ese exceso, inclusive las grapas y todas esas cosas, se debe enviar al archivo central o se elimina totalmente? No, pues si yo estoy haciendo el expurgo para que no vaya al archivo central. Al archivo central va a ir el expediente de archivo que tiene validez ya limpio. ¿Sí me entiende? Ahí sí le entiende, mi mayor. Gracias. Ya. O sea, ya limpio. Por eso Mayor, buenas elimino tardes. yo. Eso va a la eliminación de documentos porque yo debo tener un expediente limpio, original, sin situación que vaya a dañar para que se vaya al archivo. Mi mayor, solicito una pregunta de Sotobraya, mi mayor. A Mi ver, yo mayor, no entiendo. solicito, en este caso, lo que elimino, ¿qué sería? ¿Información no importante del documento o qué es lo que elimino, mi mayor? Lo que se elimina oficiales es el tema de la documentación sobrante, duplicada y documentación que no pertenezca al expediente. Fotocopias, por ejemplo. ¿Sí? Que no son parte del expediente. Es fácil y sencillo llegar, bueno, lamentablemente no puedo indicarles cómo es un tema de expurgo de la documentación porque estamos en esta situación, pero sobre la situación del expurgo sí hay un video tutorial ahí de cómo se realiza. Y adicional, también hablaron de la limpieza de los expedientes cuando folean la documentación, ya se separa la documentación que no pertenece al expediente. Teniente Mejía. Teniente Mejía. Ordene, mi mayor. Buenas tardes. ¿Cuál es el chiste? Cuente a todos. Está que se ríe ya como media hora. Cuente a todos el chiste. No le escucho. Sigue mudo, joven. Solicito, mi mayor, a mi compañero que se le prendió el micrófono, mi mayor. ¿Qué será el chiste? Mi mayor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi mayor, con respecto a lo que es la tarea, le quería preguntar. ¿La tarea debe ser enviada en archivo PDF? ¿Con qué nombre o de qué forma? Eso no estaba explicado en la parte de la rúbrica, solicito, mi mayor. Ya, ahí O tiene de una netamente carátula. solo nuestro nombre. Lo que tiene que hacer es con la carátula de la Academia de Guerra, con la carátula de la Academia de Guerra, usted ya, y como usted ya está subiendo desde su usuario mismo, yo ya sé de qué nombre es, de qué persona es. No se preocupe de eso. Ya, mi mayor, Suban con la archivo carátula. PDF solicito. ¿En PDF o en Word, mi PDF. mayor? PDF. Gracias. Ya. Mi mayor, buenas Ya tardes. somos el teniente Ronnie Bulgarín. Ya somos el teniente Bulgarín. Mayor, buenas tardes. Ya me comuniqué con él. Me dijo que estaba ahorita, le había llamado a mi coronel. Ya le digo que se contacte nuevamente mi coronel. Mi O sea, mayor, el perdón. teniente, anote, comandante, el teniente Bulgarín está falto. Toda la tarde, no le conozco en los 4 días, el uno estuvo y ahorita no está. Y anótele al teniente que le está tapando también. Mi mayor, buenas tardes. Solicito una situación. Estaba revisando en la plataforma, mi mayor, y no únicamente se encuentra la rúbrica del ensayo. De pronto solicito si por este medio nos podría pasar lo que nos acaba de proyectar para el trabajo grupal, mi mayor. No, porque esa es la parte, todavía les van a pasar con instructivo y tiene que, todavía se está estructurando la parte de las otras. Yo ya tengo mi parte, pero está estructurada y no les va a servir de nada porque oficiales tiene que estar en base es un trabajo integrado. Entonces, Copiado, mi tiene que mayor. tiene que Mi ser en mayor base al... solicito de pronto, ese trabajo vamos a presentar a fin de todo el módulo después de haber Así visto es. todas las materias que... Así Copiado, es. mi mayor. Muchas gracias, Pero mi eso mayor. tenemos que mandarles ya máximo la próxima semana para que ustedes puedan avanzar en su tarea de fin de módulo. Sí. Copiado, mi mayor. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel no llega en este caso sin firmar el documento. Dice que no sabe si vaya a venir, dice la mano. Ya, el que sigue, mi típico coronel Moriano.
Comité Ticonel Sánchez. Con el Sánchez. Claro, Comité Ticonel Moriano, que está ahorita de su director. A ver, los oficiales, Mi mayor, buenas tardes. Teniente Chumo Ronnie, mi mayor. digan. Mi mayor solicito, no quedé un poco claro con respecto a las transferencias de documentos. No sé si me podría explicar en esa parte, mi mayor. Ya, las transferencias documentales van a depender también de la tabla de plazos, ¿sí? Y las transferencias documentales se ejecutan una vez que se haga la valoración documental. La valoración documental, una vez que cumplen los tiempos en el archivo de gestión y en el archivo central, ¿sí? Y una vez que se haga la valoración documental, usted empieza a hacer las transferencias documentales. Estas transferencias permiten pasar los documentos de archivo de una categoría a otra categoría. ¿Esto qué quiere decir? Una vez cumplidos los tiempos, usted pasa del archivo de gestión al archivo central. Cumplido el tiempo en el archivo central, empieza la valoración. Puede usted eliminar la documentación porque ya ha perdido los valores primarios, o conservar la documentación porque todavía no pierden los valores primarios, o transferirle al archivo histórico porque ya no tienen valores primarios, sino tienen valores secundarios, como el valor cultural y el valor histórico. Esa es la idea general de la transferencia documental. ¿Está claro? Mi mayor, buenas tardes. Solicito, en este caso, cada transferencia se lo hace con las actas respectivas. Afirmativo. Muchas gracias, mi mayor. Siga al siguiente. Mi mayor, Teniente Álvarez de Saluda, buenas tardes. Esa Buenas tardes. misma pregunta, solamente quisiera que usted me pueda confirmar una situación. La valoración de la documentación lo realizamos en los tres tipos de gestión de archivos, o sea, lo hacemos en la gestión de archivos, en el archivo central y en el archivo histórico, esta valoración, o netamente solo en el archivo central, mi mayor. Los tres. Ya, a ver, aquí los niveles. El tema de la transferencia documental, en primera instancia, cuando se pasa del archivo de gestión, para hacer una transferencia, lo primero que hacemos, el encargado o el dueño del escritorio que generó el documento, cada persona en su escritorio, lo primero que hace es un expurgo documental. Él mismo hace una valoración, clasifica en los expedientes y hace la transferencia documental al archivo central. Cuando cumple el tiempo en el archivo central, la valoración ya no le toca al encargado del archivo central, sino ahí lo que se hace es la comisión técnica de valoración documental con delegados de cada una de las oficinas. Y ahí hacemos la última eliminación, o puede ser la transferencia o la conservación documental porque todavía tienen valores primarios. ¿Está claro los oficiales? Ya. Afirmativo, mi mayor. ¿Alguna otra situación? Firme, mi mayor. De Romo le saluda a mi mayor. Siga, teniente Romo. Mi mayor, solicito cuando nos referimos a archivo histórico, ¿significa que este archivo histórico debe estar en otra instalación o dentro del archivo central en un apartado donde le podamos reconocer? A ver, ¿me entienden? En cuanto al archivo histórico, sí, hay ciertas disposiciones en la Ley Nacional de Archivos con vigencia en 1982 que únicamente se considera documentación histórica, de acuerdo a la ley, a documentación que se haya generado de 1906 hacia atrás. Y por eso únicamente en el Archivo Histórico Nacional de aquí del Ecuador, donde el oficial que me escribió hoy en la mañana por interno había encontrado algunos links que le acabé de dar la disposición que les comparta. El oficial todavía no comparte, ¿sí? El tema para que ustedes tengan un poquito más de amplitud, ¿sí? Se considera de acuerdo a la ley que la documentación histórica es solo de 1906 hacia atrás. Independientemente de eso, nosotros todavía, por norma, por ley y por situación, ya podemos, situación particular de la institución, me refiero al ejército, hay mucha documentación de carácter histórica, sí, por la connotación,
de documentos históricos de 1995, especialmente los relacionados con la guerra del CENEPA. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los oficiales hay que darle un tratamiento especial a esa documentación. ¿Qué hemos hecho como ejército? Como ejército lo que hemos hecho es trasladarlos en su gran mayoría al Centro de Estudios Históricos del Ejército. Una de las principales, de las principales fuentes de archivo del Ejército fue la biblioteca y el archivo de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Entonces, sobre esa base se trasladaron los archivos al Centro de Estudios Históricos del Ejército. Ahora es imperante, sí, que dentro de la comandancia del Ejército, más el resto de unidades militares, especialmente con lo que habíamos hablado con el tema de los libros de relatoría. Ya le paso yo mi mail. Sí, sí, mi ya le paso. Suelta, me escribo un mensajito, no, mami. Ya, te escribo como 10, pero nada. Ya le paso. Perdón la interrupción. Estaba hablando sobre el tema del Centro de Estudios Históricos del Ejército. El ente rector, que es la Secretaría General, tendrá que hacerlo los diferentes estudios para que, una vez establecido, hacer esa recolección de los documentos históricos de las unidades militares. No lo van a hacer ustedes. Eso también tiene que ser una comisión multidisciplinar. Me refiero a multidisciplinar a personas con conocimientos de carácter histórico, de carácter jurídico y de carácter financiero y administrativo, para poder determinar qué documentos ya pueden considerarse de carácter histórico y poder, en este sentido, realizar las transferencias documentales a los repositorios. ¿Por qué es importante tener un archivo histórico con repositorios especiales? Es importante porque oficiales, los documentos de archivo histórico, sí, que son considerados de esa manera, ya necesitan ser digitalizados para no estar vulnerando su seguridad o no estar manipulando, ¿sí? Y adicional a eso, necesitan un mejor cuidado en lo referente a esto que hablamos de cajas libres de ácido, con temperaturas estables, por ejemplo. No puede ser ni en Machachi, sí, por ser exagerado, ni tampoco puede ser la costa o el oriente por el exceso de humedad. Tendríamos que buscar, y en este aspecto, la ciudad de Quito es la que más se apega a los índices de temperatura ideal en donde se pueda conservar esta clase de documentación. Los archivos históricos en primera línea, oficiales o del primer mundo, alcanzan estándares de calidad con respecto a aspectos de conservación. Y obviamente aquí dentro del Ecuador tengo un ejemplo como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde ellos tienen un archivo únicamente histórico, sí, donde ellos preservan mucha documentación de las embajadas y del servicio exterior internacional, del servicio exterior donde se manejaron estos temas y lo tienen sin ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta, por favor, los oficiales? Algo iba a decir el teniente. Permiso, me hago presente, mi mayor. Solicito, me encontraba a disposiciones de mi teniente coronel Cristian Taco, mi mayor. ¿Qué es del ciclo vital de documento, vea, teniente? No sabe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, los oficiales? Solicito me repita, mi mayor. ¿Qué es el ciclo vital del documento? Es el proceso que sigue el documento, mi mayor. ¿En qué categorías de archivo? Entonces no se le escucha bien, mi mayor. ¿En qué categorías de archivo? Solicito en gestión en la gestión central, mi mayor.
Bueno, estudiará oficial, estudiará. Parece que no ha Orden, mi pasado en mayor. clases. Ya. Continuamos, por favor. Voy a proceder a compartirles esta ayuda para que puedan sustentar sus argumentos. Un segundito, por favor. Mi mayor, buenas tardes. Teniente Grande Escala le saluda a mi mayor. Gracias. Dígame en qué le puedo servir. Mi mayor, solicito, en base a sílabus, indicaba que cada una de las materias en el examen final va a ser 18 ítems. Y usted nos indicó acerca de los 10 pasos para el trabajo integrador. Ya, que de dijo esas 10, cuál- disculpe, de esas 10 preguntas, oficial, de esas 10 preguntas, tenemos el tema de oficiales. Yo voy a hacer 4 o 5 preguntas. En esos 4 o 5 preguntas sobre esos 10 temas, únicamente tomaré 4 o 5 temas. ¿Sí? Dentro de esas 4 o 5 temas, si yo tengo 18 ítems o 20 ítems, si yo tomo 4 preguntas, cada pregunta valdrá, su argumentación valdrá 5 ítems, ¿sí? O 4 ítems. Dependerá del número de preguntas, ¿sí? Entonces, el párrafo estructurado de las ideas que ustedes tengan claras sobre lo que les voy a preguntar del situacional, ustedes, cada pregunta valdrá 4 o 5 ítems. Sí. Su orden, mi mayor. Mi mayor, adicional solicito referente al trabajo integrador. Usted nos indicó que se realice un análisis de acuerdo a los 10 pedidos o pasos que se encuentran en lo que nos indicó. Pero solicito ese análisis es referente a los conceptos o ese análisis es referente o le hacemos referencia con el concepto y con el tema del expediente que nos van a dar. Ya, a ver, yo les dije, fui muy claro en el tema de que ustedes deben analizar el concepto, ¿sí? Deben analizar el concepto y en la primera parte del párrafo ustedes deben desarrollar de qué trata el concepto, ¿sí? Primeramente, vamos, ¿qué son los principios archivísticos? Entonces ustedes tienen que desarrollar una idea de qué son los principios archivísticos. Y en relación al expediente, ¿por qué es importante cumplir con los principios archivísticos? Vamos con la siguiente. Ustedes en la primera parte, categorías de los archivos. ¿Cuáles son esas categorías del archivo? ¿Sí? Y en su segunda parte, porque es importante cumplir, o cuál es la importancia de cumplir ese procedimiento con el expediente. O según su idea, sí, determinar que dentro de ese expediente va a tener que cumplir sus tiempos en las 3 categorías de archivo o en las 2 categorías de archivo. ¿Por qué en la primera categoría de archivo? En el archivo de gestión, por el tiempo que tenga que esté determinado en la tabla de plazos, sí, en la oficina. Y en el archivo central, porque en conclusión, en el archivo central tiene que estar porque todavía tiene valores primarios. Ustedes determinarán qué valor primario tiene de acuerdo al tipo de expediente que tenga. Si es un expediente disciplinario, ¿qué valor primario tiene un expediente disciplinario? Tiene un valor legal. Si es compra de repuestos de vehículos, ¿qué valor tendrá ese expediente? Contable técnico y legal, mi mayor. Contable técnico. Contable técnico. Entonces, es cuestión de desarrollar ideas. Les acabo de pasar este momento, vamos otra vez, atribuciones de la unidad productora. Vayan a las atribuciones de la unidad productora, ¿sí? Y obviamente analicen qué son estas atribuciones y luego concluyan por qué son importantes esto de la unidad productora y de estas actividades que tiene a través de las atribuciones. ¿Por qué es importante la clasificación documental? La foliación y el expurgo, explicar en una parte qué son y luego determinar su importancia en relación al expediente que yo les dé. Sí, oficiales, ¿está claro? Ya.
Y así con los 10 temas. De estos 10 temas, esos mismos párrafos que ustedes lo desarrollan bien, van a tener ya una base de datos para que ustedes de esos 10 temas, ustedes puedan estudiar y poder no estudiar, sino tener una idea de cómo van a estructurar un buen párrafo el momento de tomarles el examen. ¿Qué serán? 3 o 4 o 5 de estos aspectos, igual en relación a un expediente de archivo. Sí, Mi oficiales. mayor, buenas tardes. Y si hacen bien ese trabajo grupal, ustedes ya van a tener una buena calificación en su examen. Mi mayor, buenas tardes. Solicito, mi mayor, con respecto a lo que está en la lista de cotejos, estamos hablando sobre la clasificación documental, la filiación, el expurgo y la evaluación documental. Viene a ser como un proceso sucesivo, es decir, que vamos a hablar del mismo tema que vamos a desarrollar desde el inicio y vamos a comenzar a bajar todo, a desarrollar, pero estaba viendo que la Cada evaluación concepto documental oficial, cada concepto es diferente. separado. Oficial, cada concepto es diferente. No son la misma cosa. Sobre No, un pero va en orden. expediente, a ver, escúcheme, sobre el expediente, usted va a tener que analizar por qué es importante todas estas actividades. En su examen no tal vez vayan a estar en orden. No es que sean secuenciales estos pasos, pero aquí sí están de manera secuencial, ¿sí? Aquí sí están de manera secuencial porque primero es importante saber principios, las categorías, las atribuciones de la unidad productora, que es la que emite estos documentos de archivo, y de ahí vienen las situaciones como transferencias, la preservación, el préstamo documental y las copias certificadas, y la baja documental son actividades que se hacen dentro del archivo, pero ya al final del ciclo vital del documento. Entonces, oficial, sí está de manera categórica, pero usted debe saber la importancia de cada uno de los temas, que sí son diferentes. Cada proceso archivístico es diferente. Lo que me refería es de la parte de la evaluación. Primero yo creo que habría que se evalúa la documentación y de ahí se hace la foliación y el expurgo. Una vez que evalúe la documentación, por eso le estaba refiriendo que es porque la evaluación documental se la hace cuando por lo regular cumple el tiempo en una categoría de archivo, ¿sí? Esa evaluación documental, la más amplia evaluación documental se hace cuando cumple el tiempo en el archivo central, ¿sí? Y ahí se nombra a esta comisión técnica donde ahí sí evalúan si es que continúa con valores primarios o si ya se acabaron esos valores primarios, si la documentación tiene valores secundarios o si se toma la decisión de eliminar la documentación o de conservar. La conservación se puede dar por dos temas, porque todavía tiene valores primarios o porque la documentación ya tiene valores secundarios, que es el valor histórico. Entonces, si tiene valores secundarios, se hace una transferencia al archivo histórico. Si tiene valores primarios, todavía se quedan en el archivo central. Si ya no tiene ni valores primarios ni valores secundarios, se elimina la documentación. ¿Está claro? Su orden, mi mayor. Ya. Mayor, una pregunta. Entonces, solicito a nosotros de las unidades militares, al estar en un futuro como administrador de alguna función, lo que vamos a cumplir es dos gestiones, dos categorías de archivo, la que es la gestión de archivo y la central únicamente, porque usted nos explica que por el tiempo, un valor histórico es difícil que en un documento nuestro se gestione para allá. A ver, me atiende oficial. En este sentido, lo que muchas de las veces pasa en los archivos, sí, es de que ustedes, como jefes de gestión documental y archivo, lo que queremos es de que ustedes traten de ver ya en una unidad militar, ya en la praxis, lo que tienen que realizar es la siguiente: cumplir con los tiempos de la tabla de plazos de gestión documental, ¿sí? Luego, hacer las transferencias del archivo de oficina a los archivos centrales. Y cuando cumplan ese tiempo, si ustedes determinan, mediante comisión, comunidad militar, que tienen documentos de carácter histórico, hacer la transferencia al Centro de Estudios Históricos del Ejército. O a su vez,
sí, poner a consideración del Centro de Estudios Históricos del Ejército a través de estas comisiones multidisciplinares de historiadores, de abogados, de financieros, etcétera, llegar a esa conclusión. Pero no puede llegar usted como oficial de gestión documental y archivo determinar que algo es histórico, porque no todos tenemos esas competencias, ¿sí? Sino lo que tienen que ayudar es a que se gestionen el tema de la valoración, de la evaluación y de la valoración documental de acuerdo a estas comisiones técnicas, ¿sí? Sí, mi mayor, pero sería algo muy exclusivo porque usted nos indica que desde el año 1906 para atrás determinamos un valor histórico. Obviamente, Eso los no se encargados. confundan oficiales porque eso es lo que yo les había hecho una puntualización. La ley de archivos en vigencia en el Ecuador de 1982 indica lo siguiente, que se considera documento histórico a todo aquel documento que se haya, documento del Estado que se haya establecido desde 1906 hacia atrás. Yo les había puesto un antítesis y que analicen el tema sobre la base de los documentos que se encontraron como el libro de actas del Teatro de Operaciones Terrestres que estaba comandado por mi general Paco Moncayo. Ese libro de actas pasó a ser ya un documento histórico que fue transferido al archivo del Centro de Estudios Históricos del Ejército. ¿Sí? ¿Qué año tenía? 1995. Y era un libro de actas. Entonces, sobre la base del análisis multidisciplinar de todos los componentes que habíamos hablado con respecto a los historiadores, a los abogados, a los administrativos, a los financieros, se puede llegar a concluir si un documento ya cumple con valores culturales e históricos. Hay mucho documento que teniendo un valor histórico y cultural, todavía no ha perdido sus valores primarios de legalidad, como por ejemplo las órdenes generales del ejército, ¿sí? Hay órdenes generales desde 1900 y existen una cierta cantidad de documentos como son las revistas de comisario. Estas revistas de comisario que se pasaban en los años 20 y en los años 30 no era más y únicamente que los partes mensuales de las unidades militares. Pese a ser que esas revistas de comisario, esas actas de revista de comisarios son documentos históricos, no han terminado o no se ha determinado que todavía se termine su valor legal de esa documentación. ¿Por qué? Porque oficiales, así como existe un escalafón de la fuerza que nos envían y ahora se tiene actualizado a través de los sistemas y yo puedo saber, a través de esas revistas de comisarios se puede saber el escalafón de las unidades militares que existían en esa época. Sí. Antes, oficiales, les pongo un ejemplo. Antes de los años de 1923 no existía en el Ecuador el registro civil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sabe de los ecuatorianos o de la situación? A través de la iglesia. ¿Por qué a través de la iglesia? Porque a través de la iglesia, ¿qué existe? Existen las actas, ¿sí? Y los libros, donde están las fe de bautismo y las actas de matrimonio de la gente. Entonces, como no había registro civil antes de 1923, ¿cómo sabíamos si era ecuatoriano o si un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo de nosotros o generaciones anteriores de las familias? ¿Cómo se sabía? Se sabe a través de los archivos históricos de la iglesia, porque ahí reposan tanto las actas de matrimonio como las fe de bautismos de las personas. Y ahí están los apellidos y nombres y los años de nacimiento y fechas de nacimiento y fechas de casa, de matrimonio. ¿Sí me entienden cuál es el contexto? Mi mayor, solo tengo una última pregunta. Esto yo le hacía la referencia porque nosotros tenemos aquí información de los vehículos blindados acá en la Brigada Blindada. Si bien no ha estado, como se dice, antes de 1906, pero ya tiene una connotación histórica por su funcionamiento y adicional, ya no cumple, considero yo, los valores primarios, ya debería hacerse el trámite para que pase a un valor secundario, es decir, ya como que esta documentación e información de los tanques ya deberían pasar al Centro de Estudios Históricos del Ejército, mi mayor.
Pero son los tanques, ¿qué tipo de tanques? ¿Los AMX-13? Tenemos en el museo ya algunos vehículos únicamente de exhibición. Los Marmon Harrington, vehículos americanos, hay un... Ya, verá, curso y oficial. algunos... Permiso, hablo con usted, mi mayor. En ese caso, oficiales, perdón un momentito, en ese caso, oficiales, ya se le está dando un tratamiento de carácter histórico y cultural a ese repositorio. Porque prácticamente ya hay un museo dentro de la Brigada Blindada. ¿Sí me entiende? Entonces ya Mi usted mayor, solicito... ya le está dando un tratamiento de carácter histórico. Porque, por ejemplo, los libros de vida útil del todo el material AMX-13, ese todavía sigue siendo el material que todavía viejito, pero se está ocupando. Pues. No, ¿Sí no me sé si es entiende? que el proceso se siguió bien, o sea, con todos estamos estudiando la nota de aula, seguir las valoraciones, etcétera. O sea, no sé si es que solo el hecho de tener un museo acá ya significa que pasa un Ya valor histórico. significa que usted ya le está dando otro tratamiento. Ya. Claro. Mi mayor, buenas tardes. Teniente Proce, le saludo a mi mayor. Muchas gracias Solicito, por la contestando aclaración. la pregunta de mi compañero, consideremos de que todos los museos del ejército dependen del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Por lo tanto, todos los repositorios o todos los archivos históricos de los diferentes museos fueron dados el tratamiento o el procedimiento adecuado y de esa manera están dentro de los diferentes museos como archivos históricos, mi solicito. Sí, oficial. Prácticamente ya estamos dando cumplimiento a la normativa y en ese sentido, así esté descentralizado, obviamente ya pertenecen o ya están bajo custodia, ya están bajo inventario, ya se sabe que tienen un tratamiento histórico. ¿Sí? ¿Y qué es este tratamiento histórico? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos es preservando la memoria para las futuras generaciones. Una institución sin memoria, un país sin memoria, ¿sí? Sin memoria histórica, lo único que hace es perder la identidad. Nosotros como institución, si no mantendríamos estos procesos a través del Centro de Estudios Históricos del Ejército o a través de los libros de historia y toda esa situación, nosotros como país y como institución lo único que hacemos es perder identidad. Bueno, ya habrá oportunidades oficiales para hablar más adelante y profundizar sobre el tema. Me ha dado un gusto de que por lo menos el último día han sido un poquito más participativos. ¿Sí? Oficiales, les acabé de mandar estas ayudas que no solo les va a servir para esta materia. Yo espero que les sirva para todo el desenvolvimiento de su curso y adicional los que estén estudiando aparte. Es importante saber escribir y poder desarrollar ideas, porque en base a los que nos ha permitido la fuerza estudiar una maestría o tener algún título, oficiales, es importante de no perder esa experticia que necesitamos, oficiales. Esperen un segundito, por favor. Aló. Bueno, oficiales, ha sido un gusto. Señores oficiales, cualquier situación, estoy a las órdenes y... Mayor, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, mi mayor. Solicito para hacerle dos preguntas respecto a lo que es el trabajo del ensayo para el día de mañana. Solicito, mi mayor, si es que lo que conlleva las 1500 palabras, como usted manifestó, tiene que ver solo con introducción, análisis y conclusión, o si también va a lo que es las citas que hemos realizado, eso también cuenta como palabras. Y adicional, si es que hay algún... Oficiales, disculpen que les interrumpa. Yo no voy a contar las palabras. Las 1500 palabras es una referencia, ¿sí? Pero no es que les voy a bajar puntos porque no tenga... El que tiene 1502 y el que tiene 1458, puta, le voy a bajar un punto porque no ha cumplido las 1500. Y el que tiene 1800,
puta, le voy a bajar puntos porque está de más. Eso es una referencia oficial. En el tema académico eso es una referencia, ¿sí? Lamentablemente, si como docente alguien le viene y le cuenta y le baja por no cumplir el número de palabras, ahí estaría como docente, está mal, pero no actúo yo de esa manera, ¿sí? Es una referencia. Esa referencia tiene que estar en base a la introducción, al análisis y las conclusiones. El resto es carpintería oficiales. ¿Alguna otra pregunta? Lo oficial más antiguo, está claro el tema de cómo va a ser su evaluación final. Y el tema de su tarea integradora, creo que está más que claro, oficiales. Sí, mi mayor, todo claro. Gracias. Por favor, nos mantenemos conectados hasta la hora que terminamos clases. El día de mañana, por favor, los semaneros me hacen llegar los diccionarios, los leccionarios, y procede a hacer una sola firma digital y ustedes ya procederán a colocar ahí la firma en sus leccionarios, o podrán copiar o cortar la imagen para que puedan legalizar en los espacios que ustedes les corresponda. ¿Alguna otra situación? Oficiales, si no, queda por terminada las clases y yo les agradezco por su atención, esperando que tengan éxito en su curso. Sí. Por ciertas circunstancias, ustedes están en la mira de todo el mundo aquí en el ejército y dependerá solo de ustedes que den una buena imagen y que de manera puntual les indico oficiales. Cuando ya vengan, tienen que ser un excelente curso y no dar problemas aquí. Manejarse de manera disciplinaria y cumplir con todas las actividades y no meterse en problemas. Esa recomendación me permito hacerles porque también cumplo la función de personal. Y es lamentable, oficiales, que ustedes se metan en problemas porque aquí no se deja pasar las faltas disciplinarias, como en las unidades militares. Aquí, el que comete una falta inmediatamente es pasado a libre. Entonces, esa recomendación, oficiales, no se metan en problemas, cuídense, y estoy a las órdenes como oficial de personal aquí en la Academia de Guerra. Vendrán con ñeque oficiales para que hagan la guardia, que no es nada del otro mundo. Lo que tienen que venir es a perfeccionarse y venir motivados. Gracias, con el más antiguo, tome el mando. Muchas gracias, mi mayor, por todos sus conocimientos impartidos. Sabemos que no solo nos van a servir para aprobar este módulo, sino para ejercer después en el próximo grado, mi mayor. Muchas gracias, oficiales. Éxitos. Les agradezco por la atención. Espero que humildemente hayan podido absorber un poco de mis humildes conocimientos sobre el tema. Yo les agradezco y quedan oficiales conectados para que continúen con los trabajos que tienen que realizar. Una buena tarde.